No temas, habla, habla. No tengas miedo de hablar. No calles lo que has escuchado, lo que has aprendido. Dios va a estar contigo a donde usted quiera que vaya. Siempre con el Señor aquí adelante. Siempre tenga al Señor en primer lugar y verás que Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Saludo cordial para toda la audiencia en esta hermosa noche que Dios nos regala. Estamos en su palabra en vivo. Gloria a Dios. Saludo cordial para todos los hermanos, los amigos, los pastores que nos alcanzan a escuchar y nos alcanzan a ver en este hermoso y maravilloso programa del Distrito 22. Y qué bueno compartir la palabra de Dios en esta hora con cada uno de ustedes. Y quisiera considerar lo que dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 18, el verso 9 al verso 10, que dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y el verso 10 nos dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué bueno reflexionar en esta buena palabra, en este bonito lema que han considerado ponerle en este programa: habla y no calles, porque es lo que necesitamos hoy en día. Y sabe que en ese capítulo 18 narra acerca del ministerio de Pablo en Corinto. Y es una ciudad clave de los viajes misioneros que Pablo estaba haciendo en ese entonces, donde estuvo allí por cerca de 1 año y medio. Y creo que ese lema es la voz directa de Dios. Es algo contundente que viene de parte de Dios para fortalecer a Pablo, porque en medio de ese contexto de tanta oposición, de tanto cansancio, de tanto desánimo, el Señor le da 3 cosas importantes a Pablo. Y la primera que le dice es una orden. El Señor le da una orden a Pablo donde dice: no temas, habla y no calles. Lo segundo que el Señor le dice a Pablo es una promesa, donde le dice: yo estoy contigo. Es una promesa directo a Pablo. Y lo tercero que el Señor le dice a Pablo, le da una revelación: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y qué bueno que hoy usted, joven, que nos alcanza a escuchar, y todos los oyentes, todos los que están allí conectados, qué bueno que aparte de que el Señor le dijo esto a Pablo, creo que podemos apropiarnos de esas palabras, porque también son para usted y para mí. Porque hay momentos que llegan a nuestras vidas que queremos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y lo que Dios ha hecho con nosotros es algo maravilloso, algo poderoso. Y el Señor le dice a usted, joven: no calles, habla, no calles, porque hay una promesa grande. Hay una promesa, y es que a donde usted quiera que vaya, Dios va a estar contigo. Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Porque ese barrio donde usted vive, ese lugar, esa familia, necesita que usted le hable. Que usted no calle lo que Dios ha hablado contigo, lo que Dios te ha regalado. Porque lo que Dios tiene para ti es algo hermoso. Y cuando leemos el texto del hecho de esta cita bíblica, Hechos 18, encontramos a Pablo, un hombre, un apóstol valiente, una persona que podría decirse que era muy fuerte, pero que también es un ser humano, que también de pronto tenía sus altibajos. Y este hombre estaba en Corinto,
una ciudad difícil, una ciudad llena de mucha oposición, una ciudad de mucha confusión. Y posiblemente él ya estaba quizás de pronto un poco agotado. Este hombre, Pablo, estaba un poco frustrado, un poco desanimado, porque es un ser humano y tiene sus límites también. Pero entonces aparece el Señor Jesucristo, en medio no de un culto, tampoco aparece que haya mandado un ángel, sino que en una visión, en la noche, cuando Pablo quizás estaba solo, y le dice el Señor a Pablo: no temas, habla, no calles, yo estoy contigo. Hay jóvenes que quizás se acercan en muchas oportunidades, con mucho desánimo, quizás con ganas de atentar contra su propia vida, no saben ni para dónde correr. Pero yo creo que hoy Dios viene con una palabra buena, oportuna, en el momento indicado. Quizás en los jóvenes está la fuerza, pero los jóvenes quizás un día está feliz y el otro día está triste. Hay muchos ánimos, hay mucho ánimo para hacer las cosas, pero de un momento a otro se derrumba. Pero qué importante tener esto en nuestra mente, a nuestro diario vivir, que a pesar de que vengan episodios, vengan momentos difíciles, el Señor va a estar con nosotros. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a bendecir. Y el detalle aquí es que en muchas ocasiones, a veces sucede que el silencio nos hace dar miedo. O a veces ese silencio se convierte en un miedo profundo. A veces no hablamos por miedo. A veces no decimos las cosas porque quizás me va a dar vergüenza o me van a criticar o van a hablar de mí. ¿El qué dirán? Miedo quizás al rechazo, miedo quizás a fallar, miedo al fracaso. Pero el Señor no nos da un espíritu de cobardía, sino que la palabra del Señor nos dice que Él nos da sino poder, amor y dominio propio. Y sabe algo, y es que el silencio también es una respuesta. Y a eso hay que ponerle cuidado allí, porque cuando nosotros callamos lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha dado que podamos decir, para muchas personas de pronto pueden decir: eso es humildad, pero no es humildad. Eso se llama desobediencia. Porque si Dios te ha dado algo para que digas, háblalo. Que Dios te va a usar, Dios te va a guardar, Dios te va a dar autoridad. Y creo que hoy hablamos de muchas cosas. Hoy se encuentra en una sociedad que se habla de muchas cosas, pero menos de lo importante. Se habla de una cantidad de temas, pero no se habla lo que realmente se necesita en la sociedad. Se escucha y se ve muchas publicaciones de muchos memes, frases motivacionales, retos virales, pero nos cuesta publicar quizás un verso de la Biblia. Nos cuesta hablar de este Dios tan bueno. Quizás en el colegio, quizás en la universidad, quizás en el barrio. Todo el mundo habla de lo que Él ama. Y eso lo gritan, lo divulgan y lo vuelven viral por todos lados. Y la pregunta sería: ¿por qué callamos al que nos salvó? ¿Por qué no hablamos de este Dios tan bueno? ¿Por qué no hablamos de este Dios tan maravilloso? ¿Por qué no damos a conocer qué es lo que nosotros realmente amamos? Por lo que realmente vivimos. Hablemos de este Dios tan bueno. Porque hablar de Cristo no es gritando por las calles, aunque muchas veces vamos en esos cultos de impacto, en esos cultos evangelísticos y gritamos y publicamos y predicamos. Pero el asunto aquí es no avergonzarse. El asunto aquí es que usted sepa de quién es y para quién es. Hablar, podríamos decir, con
podemos decir que hablar de Cristo, hablar de este Dios tan bueno, es hablarlo con nuestras propias decisiones. Es hablarlo con nuestro propio testimonio. Es que cuando alguien nos mire de lejos, de cerca, puedan decir: ese joven tiene algo diferente. Ese joven tiene algo, no sé, como algo que lo diferencia de los demás. Y eso que lo diferencia es que es un hijo de Dios. Y que cuando lleguen y nos pregunten: usted tiene algo bonito, algo que yo quisiera tener, que usted pueda decir: es que yo tengo a Dios en mi corazón. Dios vive en mi vida. Él es mi todo. Que podamos decir ese gran amor, ese hermoso amor que Dios nos ha ofrecido, que Dios nos tiene para con nosotros. Que podamos decirle a la sociedad entera: es que este Dios al que nosotros le servimos, Él lo ha dado todo por nosotros. Él me amó a mí primero. No podemos silenciar las maravillas de Dios en nuestras vidas. No calle lo que Dios ha hecho en ti. Porque Dios no te salvó para que te quedes callado. Quizás muchas personas escuchan de Dios y al escuchar de Dios dicen: ya estoy realizado, ya estoy listo. Pero no podemos silenciar eso. Si Dios te sanó, si Dios te rescató, si Dios te limpió, si Dios te levantó, ¿qué es lo que usted va a guardar? Sabe que por medio de su testimonio muchas personas pueden llegar a los caminos de Dios. Alguien que necesita oír lo que usted vivió, alguien que quizás está sucediendo o está pasando por la misma situación que usted pasó en algún momento. Porque su testimonio puede ser esa llave importante para que la persona se acerque a este buen Dios y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Y sabe que hay personas que quizás en muchas ocasiones o muchas oportunidades comienzan a decir: es que yo me siento indigno. Y hay una canción muy bonita que cantamos: aunque indigno soy. Pero a pesar de que seamos indignos, muchos callan porque sienten que no están a la altura. Muchos se creen por debajo y muchos dicen: es que yo no tengo perdón de Dios. Y lo primero que hay que comenzar a hacer es que usted mismo se tiene que perdonar. Muchos de pronto dirán: es que yo no soy tan espiritual. Yo no soy de esa categoría como muchas personas se ven. Y muchos podrán decir: es que yo no tengo palabras bonitas. Yo no soy predicador. Pero el Señor Jesús te manda a decir esta frase, y es que Dios no está buscando oradores. Dios no está buscando personas con un léxico perfecto. Dios lo que está buscando son corazones dispuestos. Porque el que Él llama, Él prepara. Y si Dios te está diciendo: habla, habla, no calle. Porque lo que Dios va a hacer en su vida va a ser algo grande, algo maravilloso. Y sabe que no sé cuánto de pronto han recordado los que han tenido la oportunidad de un crecimiento espiritual desde el inicio. Pero yo recuerdo que cuando yo era adolescente, que comencé a servirle a Dios, la primera predicación me demoré 5 minutos y pensé que había hablado mucho tiempo. Pero luego a mi mente me venía y me decía: pero no tengo buena retentiva para hablar de Dios. Y si alguien de pronto me corcha, ¿cómo voy a citar Biblia si de pronto se me olvida? Pero aquí lo importante no es que usted se memorice toda la Biblia de pasta a pasta, sino que usted dependa de Dios. Porque cuando alguien necesita de Dios y usted abre su boca, Dios la llena. Dios le da la palabra que necesita escuchar esa persona por medio suyo. Y a veces, no sé si a muchos les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que a veces uno dice: ¿de dónde saqué tantas palabras?
¿A dónde cité la Biblia? Ni siquiera sabían dónde quedaba ese verso, pero Dios te inspira. Dios te habla, Dios te usa. Por eso tenemos que depender de Dios. Porque cuando Dios dice que hable, Él no está esperando un discurso perfecto. No, no, no. Dios no espera a nadie así. Solo quiere que abra su boca con sinceridad y Él pondrá esa palabra que necesita escuchar. Y la pregunta de pronto viene rondando y muchos de pronto se la harán. Si tú no hablas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 10, el verso 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si Dios te puso ahí donde usted está, quizás usted dice, sabe que yo cuando estaba adolescente, yo mismo decía, yo por qué tuve que haber nacido en un hogar cristiano. Porque yo pretendía ser como una persona común y corriente de afuera, que me aceptaran por lo que era y no de dónde provenía. Porque para mí habían limitaciones. En un horario llega a casa, no puede estar en este lugar, no podría hacer esto, ni esto, ni esto. Y todo mundo, como usted es cristiano, como usted es evangélico, y a veces no se valora lo que tiene uno. Pero luego al paso del tiempo uno comienza a valorar que lo que uno tiene es algo grande. Que aunque uno sea del salón, el único, por decirlo así, el evangélico, el cristiano, usted es el que va a marcar la diferencia. Es que usted tiene que ser diferente a los demás. No podemos ser igual al mundo, al resto a nuestro alrededor, no, que marquemos la diferencia, que sepamos y que sepan que nosotros somos un embajador de Jesucristo, que somos un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos compararnos a lo que no somos, y nosotros somos de este buen Dios, de este soberano, de este Dios tan bueno, de este Dios tan maravilloso. Dios no va a usar ángeles para predicar. Él te quiere usar a ti. Y Dios está haciendo algo especial en su vida. Pero es necesario que usted le diga, Señor, quizás he callado mucho. Quizás de pronto me he desviado por muchas partes por donde no es mi propósito. El propósito que usted tiene para conmigo. Si nos ponemos a mirar cuál es el pensamiento, cuáles son los planes o los proyectos o los propósitos cuando uno era joven o adolescente, quizás muchos dirán, yo sí cumplí mi sueño, o lo que yo proyectaba o lo que yo pensaba. Y muchos podrán decir, no, la verdad, mi vida dio un giro de 180 grados que nunca pensé y nunca me imaginé ser lo que soy. Y a mí eso me pasó. Yo nunca me imaginé ser pastor, pero por la gracia de Dios aquí estamos. Nunca me imaginaba hablando en público, pero Dios ha dado la palabra indicada en el momento exacto, en el lugar correcto, para que esa palabra llegue a muchas vidas. Y esa palabra de pronto haga un efecto especial en esa vida, en ese corazón, en esa persona que necesitaba una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz de Dios. Y usted en esta hora tiene que creerlo. Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Dios te va a usar como nunca ha usado a alguien. Porque con tu historia, con tu forma de hablar, con tu estilo, Dios te tiene preparando y te está preparando para algo grande que se viene. Y creo que es momento de levantar la voz, porque por donde usted mire, hay una cantidad de personas que gritan el pecado sin vergüenza. Por donde usted pasa, la gente no siente vergüenza, no le da de más
Si está en pecado o no está en pecado, a ellos les da igual y se sienten orgullosos de lo que están haciendo. Y eso lo gritan por todos lados porque hay una generación que está gritando pecado. Y no podemos ser una iglesia que susurra santidad con miedo. No, no, no. Eso no se puede. Necesitamos, y creo que es el tiempo de hablar con claridad, de testificar con autoridad y de vivir sin esconder de quién somos, sin esconder nuestra fe, sin esconder nuestra vida. Que a donde podamos ir, sea en su barrio, en su trabajo, a donde quiera que vaya, usted pueda decir: yo soy un hijo de Dios. Yo amo al Señor. ¿Sabe que uno escucha a veces personas que se sienten orgullosos, que dicen: en mi barrio no saben que yo soy cristiano? Pero qué triste eso. Qué triste que estemos silenciados, qué triste que estemos calladitos. Y a veces el mundo es a gritos, gritando, diciéndonos: háblenos de ese Dios, pero a veces preferimos callarnos. A veces queremos quedarnos calladitos y no, esto que lo haga el pastor, esto que lo haga ese fanático. Pero creo que qué bueno hablar de este Dios, hablar de las maravillas. La Biblia es un libro donde hay cosas ricas, incomparables, hay cosas maravillosas que se viven ahí. Y eso tenemos que darlo a conocer. La Biblia es un manual de vida. Y no podemos callarlo. Tenemos que hablar al mundo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que tiene planes y propósitos para con cada uno de nosotros. No podemos permitir que nuestra casa, nuestra familia se pierda. El pecado se ve por todos lados, pero nosotros también tenemos que proclamar de este buen Dios y maravilloso. Jóvenes conquistadores, no fuimos llamados a ser espectadores. No fuimos llamados a eso. Escucha bien, por favor. Fuimos llamados a ser voz en medio de tanto caos, en medio de tantos ruidos, en medio de tantas dificultades, en medio de tanto pecado. La Biblia dice que somos la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. Y Dios te necesita. Dios no necesita de nadie. Pero Dios lo que quiere hacer es usarte de una manera poderosa, de una manera incomparable. Y yo creo que para todos los que hemos servido para Dios, es un honor y es un privilegio. Que aunque, como decíamos ahorita, aunque seamos indignos, Dios nos tenga en cuenta para hablar de este maravilloso mensaje. Y sabe que el mensaje le dice Dios a usted, y es que no temas, habla. No tengas miedo de hablar, no calles lo que has escuchado, lo que has aprendido. Dios va a estar contigo a donde usted quiera que vaya. Siempre con el Señor aquí adelante, siempre tenga al Señor en primer lugar y verás que Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Quizás de pronto has estado callado. Quizás de pronto has sentido mucho miedo, mucho temor. Quizás pensaste que de pronto no eres el indicado para ello. Pero Dios te dice: yo te voy a respaldar. Yo te envío. Yo te puse en esa generación, pero con propósito. No hacia la ligera, como quien dice: vaya y mire a ver. No, Dios tiene un plan. Dios no improvisa. Así que la invitación en esta noche, amable oyente, amable amigo, hermano, hay que despertar. No es tiempo de callar. No es tiempo de esconderse. Es tiempo de hablar, y de hablar de este Dios bueno, de este Dios maravilloso. Qué bueno que dieras a conocer lo que eras y lo que eres solo por la gracia de Dios.
Y si aún no le has entregado a Dios su vida y no has buscado de Dios, hay unas noticias que vienen hasta sus oídos. Y es que Dios quiere hacer una obra maravillosa en usted. Dios lo que está prometiendo, Él lo va a cumplir. Créalo el Señor. Dios te quiere usar. Dios tiene planes contigo y un propósito hermoso. Que cuando usted acepta a Dios en su corazón, no vas a poder callar lo que Dios ha hecho en ti. Y vas a tener que hablar las maravillas de Dios. Va a haber momentos difíciles como le pasó a Pablo, altibajos. Momentos que quizás vas a querer salir corriendo. Momentos que quizás de pronto vas a decir, me siento decepcionado, no sé para dónde correr. La mejor respuesta es que usted corra hacia Dios. Y para ir terminando, quiero dejarle esta frase, para que usted la recuerde, para que usted la tenga allí presente. La palabra que no se habla, se pierde. Pero la que se habla con fe, es la que va a despertar corazones en muchas vidas. Así que hermano y amigo, habla y no calles. Quisiera orar por los amigos, los hermanos que están allí, quizás que están pasando por esa misma situación por la que en algún momento pasó Pablo, que quizás estaba desanimado, que quizás estaba de pronto bajito de nota, pero llegó esa palabra a su corazón de parte de Dios. Llegó esa orden de parte de Dios. Llegó esa promesa de parte de Dios. Llegó esa motivación, eso que realmente penetró en su corazón y volvió a tomar fuerzas. Y siguió. Por muy dura la situación que usted esté pasando, por muy turbio, por muy confuso que de pronto esté, dependa de Dios. Siga buscando de Dios. No se aparte, no se aleje, pero necesitamos hablar de este Dios. No permita que te silencien, sino habla. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que Dios nos ayude, nos bendiga, para que Dios nos dé palabra en cada momento, que cuando esa persona necesite de Dios, que Dios te use con una palabra fresca, con una palabra que impacte vidas. No podemos callar, tenemos que hablar. Oremos en el nombre de Jesús. Buen Dios y Salvador Jesucristo, Rey de suprema alabanza. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos las gracias, Dios mío, por esta buena palabra, Dios mío. Que tú nos instruyes, que tú nos hablas, Dios mío. Que tú nos alientas, Dios Todopoderoso, a no quedarnos callados, sino a hablar de ti, Señor, de tus maravillas, de tus promesas, Señor. Señor, dale ánimo, Señor, dale fuerza, Señor, al que se encuentra de pronto quebrantado, al que quiere desistir, al que quiere estar en el fracaso, Dios mío, al que no quiere seguir hablando de tus maravillas, Señor, auméntale la fe, ayúdale en su momento de dificultad, Señor, que reconozca, Señor, tus planes, tus propósitos en cada vida que tiene con nosotros, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, los ponemos en tus manos, Señor, que tú bendigas, que tú llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo y derrame bendiciones espirituales, Señor, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, te damos las gracias. Amén y amén.